Buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis de los viernes. Nos ponemos en la presencia del Señor, pidiendo la protección de San José, nuestro Maestro, el que nos orienta en nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero que hablemos un poco sobre la confesión. El tiempo de la de la Cuaresma, nos piden de una forma especial participar del sacramento de la penitencia. Y algunos tenemos la costumbre al menos de confesarnos, así sea por Cuaresma, para poder comulgar en la Pascua. Pero realmente nosotros hacemos una buena confesión. Nosotros hacemos una buena preparación a la confesión. Hay un video muy corto donde nos hablan de los errores que cometemos en la confesión. Son 6 los errores más frecuentes en la confesión. Primero, muchos no le damos la importancia a la fecha de la última confesión. Llegamos ante el sacerdote y simplemente es como que llegáramos al baño, donde soltamos todo lo malo y punto. Y cuando el sacerdote nos pregunta ¿cuánto hace? Yo no sé, hace mucho tiempo. Eso es mostrar la falta de interés en la confesión. Es bueno saber, no es lo mismo si yo me confieso cada semana, como si yo me confieso cada año o cada vez que me siento en peligro. Entonces, se debe decir, no, ni el día ni la hora, pero sí más o menos cuánto hace que fue la última confesión. El segundo error que cometemos, hablamos de pecados genéricos. Hablamos como de todo sin especificar nada. Y entonces eso como que es pasar la brocha cuando estamos pintando sobre alguna mancha que hay. No nos detenemos, sino que es algo así donde generalizamos. El tercer error, confesarnos de los pecados del otro. Y eso lo vivimos mucho hoy en nuestra sociedad. Personas que llegan a confesarse y se confiesan del pecado del esposo, de la esposa, del vecino, del hijo, del amigo, pero de ellos no. Y parece ser como que nos estuviéramos colocando nosotros como los buenos y los demás son los malos. El cuarto error, ocultamos la gravedad. Es que me robé algo insignificante, una cuerda, un lazo, pero no especificamos si el lazo era de oro o qué tenía el lazo. Y esas cosas son para poder ver la gravedad de nuestra falta. Quinto error, el pleno consentimiento. Los pensamientos, la inclinación que tenemos hacia ciertos tipos de pecados. Y el último error es la preparación. Un buen examen de conciencia. Antes de la confesión, nosotros debemos prepararnos bien. Si es el caso, hacer una lista
de nuestras faltas, desde la última confesión. Si yo me confesé hace X tiempo, no me tengo que confesar de los pecados que no he vuelto a confesar, sino de los que he vuelto a cometer o los que he cometido después de esa última confesión. Los confesados ya están perdonados. Para esa preparación debo tener el dolor del pecado, el sentirme culpable de haber ofendido a Dios y a nuestros hermanos. Debemos rezarle a la Virgen, pedirle a la Virgen que nos acompañe, que nos ayude. Hacer un buen repaso de los 10 mandamientos. Recordar el número y veces que he cometido esa falta y la especie de esa falta. Volvemos a poner el ejemplo del robo. Me robé un lazo, pero ¿qué tipo de lazo? ¿Qué había en el lazo? ¿Vale? Esas son cosas como generales, pero que nos pueden ayudar a nosotros a tener una buena confesión. Entonces vamos a mirar muy rápidamente cómo podemos hacer esa preparación a la confesión. ¿Qué necesitamos para confesarnos bien? Entonces ya lo habíamos dicho, el examen de conciencia, que consiste en recordar todos los pecados que hemos cometido desde la última confesión. Arrepentimiento. Consiste en sentir el sincero dolor de haber ofendido a Dios y detestar el pecado que hay en nosotros. Para poder alcanzar el arrepentimiento, hay que pedírselo a Dios. Yo le tengo que pedir a Dios que me dé esa capacidad de arrepentirme. El propósito de la enmienda, que consiste en decidirme firmemente a no volver a pecar. Entonces diríamos, pero es que eso nadie lo cumple porque todos volvemos a pecar. Sí, claro. Pero mi propósito hoy, cuando me estoy confesando, es no volver a cometer el pecado. Que soy débil y vuelvo a caer, ¿vale? Pero Dios sabe que hoy, que estoy ante el sacerdote confesándome, mi deseo grande es no volver a cometer el pecado. Estar dispuestos para evitar el pecado, hacer todo lo posible por no caer en el pecado. Y la confesión de boca consiste en decirle al sacerdote todos los pecados que hemos descubierto en el examen de conciencia. La confesión de pecados debe ser sincera, es decir, sin querer engañar al sacerdote, pues a Dios es imposible engañarlo. De nada me sirve a mí ocultar un pecado, porque el sacerdote no me lo va a perdonar y voy a quedar igualmente en la misma situación que antes, seguir en el pecado. La confesión debe ser completa. No debo callarme ningún pecado, por grave que sea, por horrible que sea, por vergüenza que sienta. La confesión debe ser humilde, no venir con arrogancias, no sentirme petulante ante Dios, sino con toda humildad, con todo el dolor, hacer mi confesión. Ser prudente. Debemos usar las palabras adecuadas y correctas. No tenemos que descubrir nombres ante el sacerdote en nuestros pecados. Y lo que ya habíamos dicho, no buscar
el confesarnos de los pecados ajenos. La confesión debe ser breve, ser muy concisos en lo que decimos. Si ya hay algún pecado que necesite mayor tiempo, pues ya el mismo sacerdote debe preguntar y ahondar para poder dar una buena orientación. En la confesión debemos sentir satisfacción, ese agradecimiento a Dios porque me perdonó, porque me acoge, me tiene que llevar a cumplir la penitencia que se me impone. Es obligatorio cumplir la penitencia, porque es la parte fundamental del sacramento. Si yo no cumplo la penitencia, pues la confesión no me queda válida. Por eso debemos buscar siempre lo antes posible para que no se nos olvide el cumplir con la penitencia que me fuera impuesta. Una guía para hacer el examen de conciencia, ya lo dijimos, mirar los mandamientos. Y cada mandamiento tiene infinidad de cuestionamientos que nos podemos hacer. Entonces, antes de hacer ese examen de conciencia con los mandamientos, yo tengo que preguntarme cuánto fue la última confesión mía, cuánto hace que la hice. ¿Cumplí la penitencia que me colocaron o no la cumplí? Incluso si tengo dudas de haberla cumplido, se lo debo decir al sacerdote. No recuerdo si cumplí la penitencia que me fue impuesta. Es más, ni me acuerdo de la penitencia. Sobre todo aquellas personas que llevan tantísimo tiempo sin confesarse. Recordar si de pronto, voluntaria o involuntariamente, no dijimos algún pecado en las confesiones anteriores. Nos guardamos por pena, por vergüenza, o por una mala preparación. Entonces, mirar los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Hay infinidad de preguntas que nos podemos hacer nosotros frente a este mandamiento. Creo en Dios. Doy testimonio de Él. Tengo en Él una fe y una confianza firme y completa. Dudo o rechazo como verdadero lo que Dios ha revelado en las Escrituras, en la Sagrada Biblia. Me desespero llegando a dudar de la bondad de Dios, de su justicia, de sus promesas, de su misericordia. He presumido de que Dios me salvará de todas maneras, aún son conversación o sin mérito. He sido indiferente, despreciando la acción y la fuerza de Dios en mi vida. He respondido al amor de Dios con tibieza. He cultivado un enfermizo orgullo propio que me lleva a odiar o a ignorar a Dios. Le he dedicado suficientemente tiempo a Dios en la oración personal y comunitaria. Le he dedicado suficiente tiempo a Dios. He hecho las cosas que requieren sacrificio como verdadero amor y ofreciéndolas al Señor. He cumplido en todo o en parte alguna promesa hecha a Dios y a su iglesia. He sido supersticioso, o sea que le he atribuido una importancia de algún modo mágico a ciertas prácticas legítimas o necesarias. He creído o he consultado o usado supersticiones, hechicería, brujería, magia, incluso así sea magia blanca que llamamos, adivinos, quiromancia, medium, agüeros, horóscopos, lectura de cartas, tazas, cosas parecidas.
al igual que riegos, saumerios, talismanes. Todas estas cosas que nos llevan a nosotros a creer más en el poder externo que en el poder de Dios. He honrado o reverenciado o adorado a una criatura, cualquiera que sea, en lugar de Dios. Le doy más poder al dinero, al poder mismo, a la ambición, a los poderosos, al placer, a las cosas materiales que están, las pongo por encima de Dios. He puesto fe o he practicado o me he dejado llevar por grupos, sectas, movimientos no cristianos que mezclan la verdad de Jesucristo con otras ideologías. He visitado la masonería, los mormones, los testigos de Jehová, que es que yo voy y eso no me hace daño y eso, alguna cosa saco de allí. Cuidado con eso. He tentado a Dios, o sea que lo he puesto a prueba, dudando de su palabra, o de su obra, o de su bondad, o de su amor, o de su poder, de su omnipotencia. He cometido sacrilegios, o sea que he profanado o tratado indignamente los sacramentos o las otras acciones litúrgicas, así como a las personas, a los sacerdotes, a las religiosos, las cosas y los lugares sagrados a Dios. He tratado sacrílegamente la Eucaristía. He comprado o vendido artículos religiosos bendecidos. He sido ateo o materialista práctico, agnóstico. He rechazado o negado la existencia de Dios. He orado muy poco o casi nada, olvidándome de ofrecerlo todo a Dios, al Todopoderoso, mi trabajo amoroso y de darle gracias en la oración al levantarme, al acostarme, al recibir los alimentos. Me ha acercado indignamente a recibir algún sacramento. Y podríamos quedarnos aquí el resto de hoy solamente analizando ese primer mandamiento. Vamos a mirar algunas cosas que nos afectan con el segundo mandamiento: no jurar su santo nombre en vano. He empleado el nombre de Dios en cosas diferentes a alabarlo, bendecirlo y glorificarlo. He abusado del nombre de Dios, es decir, he usado inconvenientemente el nombre de Dios o de Jesucristo o de la Santísima Virgen o de algún santo. He hecho promesas a otras personas en nombre de Dios, comprometiéndome el honor de la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. He sido infiel a esas promesas. He blasfemado, o sea que he preferido contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío. He injuriado a Dios, faltándole al respeto en las expresiones. He jurado en falso sin necesidad ni prudencia, o por cosas de poca importancia. He perjurado, o sea que he hecho una promesa que no tengo la intención de cumplir. He jurado hacer mal. He tratado de reparar el daño que haya podido seguirle. Santificar las fiestas. Tercero. He trabajado o he hecho trabajar sin necesidad urgente en el día del precepto. He utilizado mi tiempo el día del precepto en actividades indecorosas o otras diferentes al compartir familiar y el crecimiento espiritual. He faltado deliberadamente a la celebración de la Eucaristía, la Santa Misa, en el domingo, en el día de fiesta de guarda. Me he distraído voluntariamente durante la Eucaristía o he asistido físicamente, pero con el corazón y la mente en otro lugar. He observado la abstinencia de los viernes de Cuaresma. He ayunado el miércoles de ceniza y el viernes santo. Me he confesado al menos una vez al año. He hecho penitencia y ayuno por mis pecados. He guardado la disposición del ayuno una hora antes
del momento de comulgar. Me he confesado lo antes posible después de haber cometido un pecado mortal. He ayudado a la iglesia en sus necesidades en la medida que puedo. Cuarto, honrar padre y madre. Y aquí viene todo muy especificado, los pecados de los hijos, al examen de los hijos, pero también está los pecados de los padres en su relación con los hijos. Examen como hijo. He irrespetado a mis padres, he tenido sinceras actitudes de gratitud y amor por ellos. He desobedecido a mis padres o superiores en cosas importantes. He tenido el desordenado afán de independencia que me lleva a recibir mal las indicaciones de mis padres simplemente porque me lo mandan. Me doy cuenta de que esta relación me cuesta por la soberbia. Los he amenazado, maltratado de palabra o de obras. Les he deseado algún mal grave o leve. He dejado de ayudarle a mis padres en sus necesidades espirituales o materiales, pudiéndolo hacer esforzándome. Me enfado y peleo con mis hermanos y compañeros. He dejado de hablarme con ellos y no pongo los medios necesarios para la reconciliación. He dado mal ejemplo a mis hermanos o compañeros y he sido egoísta o envidioso, queriéndome siempre por sobresalir y tener la razón. Me he dejado llevar del mal genio y me enfado con frecuencia sin motivo justificado. Me he sentido responsable ante mis padres del esfuerzo que hacen para que yo me forme estudiando con intensidad y cumpliendo con todo lo que en el plantel educativo me mandan. Respeto toda la autoridad a la que estoy sometido y miro a estos superiores como representantes de Dios que los he instruido como ministros de sus dones. Examen de los padres. He degradado el amor conyugal o una simple e irresponsable procreación de hijos sin importar en qué hacer por la educación moral y la formación espiritual de ellos. He dado mal ejemplo a mis hijos, no cumpliendo con mis deberes religiosos, familiares y profesionales. He corregido a mis hijos simplemente con firmeza, con justicia y con amor por su bien. He cumplido la responsabilidad de evangelizar a mis hijos desde la primera edad, enseñándoles los misterios de la fe mediante el testimonio de vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. He prevenido e instruido a mis hijos sobre las malas compañías, enseñándoles los peligros. He procurado ganar lo suficiente y no malgastarlo para poder mantener dignamente a mi familia. He elegido un establecimiento educativo donde bien se nos ayuda en la tarea de educar cristianamente a nuestros hijos. En el trabajo de nuestra actividad he ordenado o establecido cosas contrarias a la dignidad de las personas y de la ley natural. Quinto mandamiento, no matar. La vida humana es sagrada. He matado. He contribuido al derecho de matar de modo directo o voluntario a un ser humano, sea el que sea. Le he hecho a alguna persona algo con intención de provocar indirectamente su muerte. Le he negado la asistencia a cualquier persona en estado de peligro. He llegado a herir a alguien. He conducido irresponsablemente cualquier vehículo colocando en riesgo mi vida y la de los acompañantes. He participado directa o con conocimiento previo de cualquier acto donde se asesine a alguna persona, o no he puesto mi total empeño para prevenirlo. He participado directa o indirectamente en algún aborto provocado. Se incurre en excomunión, ipso facto, reservada al obispo. O sea que es una forma como la Iglesia manifiesta la gravedad de este crimen. En el aborto, todos los que aprueben están bajo excomunión. No solamente la mujer que se lo practica, ni los médicos ni enfermeras que se lo hacen, todo el que haya aconsejado este pecado.
He ayudado a los moribundos a permanecer dignamente en sus últimos momentos, acompañándolos en la oración y cuidando que reciban a tiempo los sacramentos. Tengo en mi corazón un deseo de venganza por el mal que me han causado. Siento odio, rencor, resentimiento por alguien y le he deseado el mal. Quiero sanarme de esos sentimientos. He evitado todo conflicto, pelea o guerra en la medida de mis capacidades. 6. No cometer actos impuros. Me he dejado dominar por las pasiones. He faltado a la castidad por lujuria. He mal usado los adelantos tecnológicos como el Internet para charlas impuras y acciones que llevan al vicio de la lujuria. Me he percatado de que a través del mal uso de estos medios hago pecar a otros. He fornicado. He manchado mi cuerpo en la prostitución. He forzado o agredido con violencia la intimidad sexual de otra persona, incluso así sea el cónyuge. He tenido relaciones carnales homosexuales. He tenido tendencias homosexuales. He sido completamente fiel en el matrimonio. He roto el libre contrato matrimonial con el divorcio. He usado a propósito métodos anticonceptivos. He utilizado técnicas reprobadas de fecundación artificial. He practicado el onanismo. 7. Robar. No robar. He tomado, retenido, cogido injustamente cualquier bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. He defraudado, engañado o estafado a alguien en algún negocio o actividad mercantil. He pagado salarios injustos que no están de acuerdo al desempeño de la persona. He elevado los precios de mis bienes especulando con la ignorancia o las necesidades ajenas. Al trabajar he colocado el lucro personal como la norma exclusiva y el fin único de mi actividad económica. He ayudado con amor a los pobres. He practicado las obras de misericordia y de la caridad. 8. No levantar falso testimonio ni mentir. He dicho mentiras. He dicho mentiras con la intención de engañar. He dado falso testimonio públicamente. He cometido perjurio, o sea que he dicho bajo juramento cosas contrarias a la verdad. He dañado la reputación de alguien con actividades o palabras injustas. He enjuiciado. He cometido maledicencia, o sea que sin razón objetivamente válida he manifestado los defectos y faltas del prójimo a otras personas. He escuchado conversaciones contra la voluntad de los que la tenían. He abierto o leído correspondencia a otros contra la voluntad de sus dueños. He hablado mal de los demás con el pretexto de que me contaron o de que se ha dicho por ahí. 9. No consentir pensamientos ni deseos impuros. No desear la mujer del prójimo. He aborrecido la concupiscencia de la carne, es decir, he rechazado ese deseo o apetito sensible de la carne que lucha contra el espíritu. He orado para alcanzar de Dios la gracia de la pureza y la limpieza de corazón. He participado de alguna manera en pornografía o en actos o espectáculos exhibicionistas. He mal usado el Internet y la televisión o otros medios de comunicación para charlas o distracciones que llevan a deseos, pensamientos o actos impuros. He irrespetado o leccionado el pudor de otras personas. 10. No codiciar los bienes ajenos. He codiciado o deseado enfermizamente los bienes ajenos. He caído en la avaricia. He sentido envidia, o sea, el sentido como tristeza ante el bien o el triunfo de los demás. He deseado un mal grave al prójimo. He estado muy apegado a las cosas terrenales, al dinero, al poder, a los vehículos, a las casas, a los ordenadores. Ocupa casi todo el tiempo en acumular cosas materiales. Y así podríamos seguir enumerando miles de cosas que nos dice cada uno de los mandamientos y que nos ayudan a nosotros a entender y a prepararnos para una buena confesión.
El Papa Francisco sacó esta semana un video muy corto donde nos habla sobre la confesión y nos dice unas cuantas cosas de ella. Dice, cuando yo me voy a confesar es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Espero que esto tan breve que hemos dicho sobre cómo debemos prepararnos para la confesión lo tengamos en cuenta. En la página de Facebook vamos a colocar los errores de la confesión, un pequeño video, y también el video de lo que nos dice el Papa Francisco sobre lo que es la confesión, lo que acabé de terminar de leer. No olvidemos prepararnos bien en esta Cuaresma para poder acercarnos a esa misericordia de Dios. Todos la necesitamos. Todos tenemos hambre de esa misericordia de Dios. Pero para poderla recibir bien tenemos que prepararnos y abrir el corazón. Una feliz tarde para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.